Gracias por acompañarnos en los podcasts de Radio Viva 24. Soy Francisco Alemán y le invito a escuchar una reseña del periodista Joe Suárez sobre la película Plantados del director cubano Lilo Vilaplana. Plantados, viva Cristo Rey. El olvido es el único lujo que los cubanos no podemos darnos. Si a la mala memoria añadimos las recitaciones a las que nos obliga el socialismo a todos los niveles de enseñanza, el bombardeo a través de la maquinaria de propaganda y la coacción mediante el cuerpo legal vigente, prevalecerá la manipulación. De ahí que Plantados, el largometraje que el 38º Festival de Cine de Miami estrenó este 12 de marzo, sea tan necesario. El filme de Lilo Vilaplana reúne varias historias del presidio político cubano. Específicamente tiene en su centro a un grupo de luchadores anticastristas conocidos como Los Plantados, renuentes a acogerse al plan de reeducación carcelario, en verdad de adoctrinamiento político. A las largas condenas de esos hombres que inspiraron la película se sumó el maltrato, la tortura física y psicológica. Las recreaciones de las escenas son realmente estremecedoras. Los espacios oscuros, insalubres, reducidos, abarrotados en que permanecían los reclusos forman parte del escenario en el que se rueda Plantados. Dos historias paralelas se entrelazan. La de el ex preso plantado, Ramón, que interpreta a Gilberto Reyes, y la del ex jefe de prisión, Mauricio, a cargo del actor Carlos Cruz, en hechos que transcurren en Miami. Ambos ya se habían encontrado décadas antes en la Cuba castrista. Los actores a cargo de interpretar esta parte de la historia, es decir, a Ramón y Mauricio en Cuba, son Ricardo Becerra y Fran Egusquiza. La aparición del ya anciano Mauricio en la capital del exilio cubano destrabó la caja de Pandora que Ramón había mantenido abierta solo a medias para dos de sus sobrinos, hijos de expresos políticos cubanos. Se establece a partir de ahí una lucha interna por desgajar la justicia de la venganza que delineará psicológicamente a varios personajes. Los flashbacks hacia el presidio cuentan algunas de las más recurrentes maneras de castigo contra los plantados. Una de ellas era el internamiento durante días entre muros estrechísimos conocidos como la gaveta. El espacio era tan reducido que solo permitía al recluso mantenerse de pie. Junto a otros hombres, allí mismo debían orinar y defecar. El hedor que inundaba el sitio era producido por la acumulación de desechos fisiológicos. Larvas y moscas tenían allí su bacanal. Las heridas se infestaban y la fiebre llegaba. Otro método de tortura era hundir a los plantados en lagunas de oxidación, o sea, lagunas de excremento. Similares escenas reproduce en su libro testimonial sobre los campos de concentración conocidos como la UMAP el pastor bautista Alberto González. Las falsas ejecuciones también fueron empleadas para infligir terror entre los plantados. Vilaplana recoge en la película aquel grito de los condenados al paredón: ¡Viva Cristo Rey!, en la conmovedora actuación de Héctor Medina, que interpreta a David, unido a otros gritos más predecibles como Abajo el comunismo o Viva Cuba Libre, y nos reconecta con ese espacio de la historia reciente en el que la fe alentaba a los hombres y mujeres a enfrentar al tirano. En otra escena, mientras se escucha el himno real de los reclusos, puede distinguirse en una línea otra aproximación simbólica: por delante la estrella con la cruz como emblema, destruiremos la hoz. No es un secreto que gran parte de los movimientos anticomunistas han tenido en la fe judeocristiana un baluarte moral, pero también movilizador. Recordamos hasta hoy al Sindicato Solidaridad de Lech Walesa, que tuvo en el catolicismo un motor ideoestético y cuya presión fue un golpe para el imperio soviético. No en vano, la libertad de conciencia y culto estuvieron y siguen entre las más limitadas por el régimen cubano, pues entienden que las organizaciones religiosas manejan un discurso alternativo al poder, por lo general antagónico. Desde la imposición del socialismo en la isla, todavía con gran cantidad de católicos y una ascendente población protestante, caló la idea del demonio marxista como ideología destructora ante la espada de la Iglesia como protectora del mundo libre. Aún hoy, la inspiración cristiana de movimientos antisistema cubanos es patente.
Mientras veía estremecido el largometraje, pensaba en que el presidio político en la isla bajo el castrismo emula con el descrito por Martí en su paso por las canteras de San Lázaro. Ya veo venir al régimen a desacreditar a la película con los mismos argumentos que Mauricio da al verse confrontado por testigos del pasado. La historia está mal contada. Ustedes no estuvieron allí. Plantados proviene del testimonio de decenas de presos políticos recogidos en libros, documentos e informes ante entidades supranacionales como la Organización de Estados Americanos. Son legajos sobre legajos y sangre sobre sangre. El filme tiene como antecedentes la serie testimonial que produjo para América TV el propio Lilo Vilaplana, titulada Leyendas del Exilio, y el documental Nadie Escuchaba, de Néstor Almendros y Jorge Ulloa, año 1984, que siguió a expresos políticos cubanos en Estados Unidos y en sus comparecencias ante Naciones Unidas junto a víctimas del apartheid sudafricano. Al documental Nadie Escuchaba hace guiño el guión de Plantados cuando uno de los sobrinos de Ramón habla de la desatención sobre el presidio político a inicios de la Revolución Cubana. Hoy bien podría hacerse una segunda entrega titulada Todavía Nadie Escucha. Por estos días, en la cárcel de Guamajal, zona central de la isla, al preso político Misael Díaz Paseiro le niegan asistencia religiosa, lo someten a una golpiza y convencen a presos comunes para agredirlo. Plantado se refleja brevemente el martirio de un jovencito preso político lanzado por Mauricio a los hombres presos comunes para saciar sus apetitos sexuales. El infierno del presidio político no acaba tras las 2 horas del filme de Vilaplana o con la liberación dentro de 66 días Dios mediante, de Díaz Paseiro. Termina con el régimen totalitario que usa sus cárceles como una auténtica máquina de moler huesos. Vi la película Plantados en uno de los estrenos clandestinos que hubo en Cuba. Mi esposa y yo lo tomamos como una salida aventurera tras semanas con el toque de queda por el COVID-19. En casa de un colega, bajo el mayor secreto, nos reunimos 11 cubanos. Uno de los presentes, el escritor Ángel Santiesteban, quien es además co-guionista del largometraje, en determinadas escenas, en las más violentas, me miraba y me decía, como reafirmando una crueldad que le es imposible de digerir: eso pasó en verdad. Gracias por acompañarnos en los podcasts de Radio Viva 24. Soy Francisco Alemán y le presenté una reseña del periodista Joe Suárez sobre la película Plantados del director cubano Lilo Vilaplana. Le invito a compartir este archivo con sus contactos mediante las redes sociales. Para escuchar más podcasts sobre Cuba, búsquenos en radioviva24.com o en su plataforma de podcast favorita.